Muy buenas noches, en vivo, a todo color y en proyección nacional e internacional, Sananda, la ventana al mundo de la ufología y de temas alternos. Y como hoy, como es de costumbre, pues siempre tenemos los saludos de los grandes amigos, empezando por nuestro Master Chef, Pepe Arana, la dama de Sananda, la guapísima ingeniera Lupita Malpica. Gracias, muy buenas noches, muy buenas noches. Tenemos un programón hoy especial. Y por otro lado, nuestro querido amigo, el contador Carlos Morales. Buenas noches a todos. Claro que sí, y Carlitos, Lupita, hoy es un programa súper especial. De hecho, queridos cibernautas, queremos comentarles que vamos a estar en vivo, en directo, directamente desde Estocolmo, Suecia, con nuestro gran amigo y aparte el gran youtuber conocido mundialmente, Marcelo Larín. Es una exclusiva de Sananda y que les anticipo, vamos a tener el gran privilegio, aparte de tener a Marcelo, tuvimos la ventaja de que de alguna manera se pudo tener una fecha extra de lo que tenía él ya planeado, especial para Coatzacoalcos. Así es que, amigos cibernautas, tomen nota, posteriormente vamos a dar los datos, qué día llega, a qué hora, dónde va a ser, y no se pierdan porque Marcelo Larín nos va a dejar con la boca abierta como es de costumbre. Y bueno, vamos a empezar, Lupita, Carlos, pues directamente desde Estocolmo, nuestro buen amigo Marcelo Larín. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, mira que me haces una presentación como de luchador de lucha libre. Aquí somos luchadores, pero de la vida, mi estimado Marcelo. Ya hasta me ponía a buscar la máscara. Introducción. Bueno, muchas gracias otra vez por estar, ya creo que hace un año, en noviembre más o menos estuvimos aquí en el programa de ustedes, de Sanandas, y hace un año, bueno, hace unos cuantos meses, mejor dicho, dando la conferencia de la nueva especie en Coatzacoalcos, y efectivamente, como lo dicen los amigos, ya no tenía fechas, pero yo no sé, porque algo en el corazón me decía que me tenía que esperar para comprar el boleto, por eso es que no lo compraba. Y yo estaba pensando, decía, los amigos de Sananda se están haciendo de rogar ahora. Y bueno, así fue como Omar ya me contacta y bueno, pudimos hacer este evento que será el 29 de junio, cae día viernes. Y bueno, así que ya está confirmado que vamos a estar allá una vez más. Yo espero verlos a todos los amigos de allá de Coatzacoalcos y sus alrededores para que nos encontremos la próxima vez. Y aquí estamos ya dispuestos a dar respuesta a algunas incógnitas que ustedes tengan. Claro que sí, Marcelo. Pues aquí Lupita, Carlos, pues algún comentario, alguna pregunta directamente ya aprovechando esta oportunidad que tenemos con Marcelo. Pues sí, Marcelo, ahorita lo que nos llamó la atención mucho fue de que estuviste comentando que hay bajo la tierra ya ahorita hay, ¿cómo se dice?, batallas. Eso me impresionó mucho, me gustaría que platicaras algo de eso. Bueno, voy a empezar haciendo una especie de propaganda inteligente para la conferencia. La titulo Bajo Tierra. Desde hace ya un par de meses, si no es porque empezamos el año pasado, con el caso de las momias de plata, que de hecho lo solicitaban bastante en las entrevistas, en las conferencias que yo daba, pero necesitaba algunas piezas que armar. Y en eso, bueno, recibo muchísimas contactos después de esto, y me empiezo a dar cuenta que hay un fenómeno que estaba sucediendo precisamente bajo tierra. Y entre todo esto se introducen también los nórdicos, los no terrestres nórdicos y los mayas en este momento, junto con mi contacto que tengo allá en Nazca, el cual yo llamo Gran Anciano. Y entonces, cuando recibo la información de los tres grupos, entonces confirmo lo que uno me dice. Cuando, por ejemplo, vine el Gran Anciano y me empezaba a hablar de la vida bajo tierra y todo eso. Luego me encuentro con los nórdicos y luego de último con el grupo de los mayas del espacio. Y es ahí cuando me estoy dando cuenta que por estar viendo el cielo, no nos hemos puesto a pensar lo que hay abajo del suelo. Entonces, probablemente muchas naves que nosotros veamos
no serían extraterrestres, probablemente sean intraterrestres. Y muchos de los encuentros que personas han tenido con lo que se cree que son extraterrestres, probablemente serían encuentros con intraterrestres. Pero lo que sucede es que la psicología que nos han trabajado es que todo lo que venga del cielo no es de aquí. Esa es la psicología, por la falta de información que tenemos de un mundo en la Tierra interna. Entonces, a raíz de esto, empiezo a tener conversaciones sobre cómo se vive y cómo es todo allá abajo. Entonces, tengo información que hay más de 50 diferentes tipos de razas, así como también otras que están viniendo a intentar imponer un lugar o ganarse un lugar a la fuerza allá abajo en la tierra interna, y es esto a lo que se debe algún par de batallas que se tienen, y como resultado se ven algunas erupciones. De hecho, hace 2 días presentaba una noticia de Estados Unidos, donde gente en Estados Unidos dice que allá abajo de la tierra se están escuchando bombazos o algo así. Es un reportaje que me llamó mucho la atención, y eso pasó hace muy pocos días, y yo esto lo dije hace como un mes. Y esto apoya más esa tesis que yo estaba presentando sobre que hay una batalla allá en la tierra interna. Es muy importante esto, Marcelo, porque realmente siempre se ha creído y se ha tenido casi la seguridad de los intraterrestres, ¿no? Y tenemos como un antecedente lo que sucedió en la Antártica. En la Antártica, desde la época de los nazis, que de hecho Hitler mandó precisamente una expedición para investigar esa zona tan importante y de la cual se hablan muchas cuestiones al respecto. Hay muchos enigmas. Entre ellos se decía que tuvieron un contacto directo y fueron expulsados por estos seres que estaban introducidos ahí dentro de la Antártica en una forma muy especial. ¿Qué sabes al respecto? Bueno, esa operación, de hecho, cuando llegan los estadounidenses allá a la Antártida, esa operación se llamaba High Jump. Era a finales de intermediario entre 1940 y 50. Creo que en el 47 o 45 es cuando se dio esta operación High Jump. ¿Qué sucede? Los nazis, cuando llegan allá a la Antártida, ellos tenían su base. Aquí hay que hacer una pequeña división. Lo que pasa es que muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué si Hitler tenía esta tecnología, por qué perdió? Esa sería una pregunta muy lógica, porque si ya tenía contacto con extraterrestres, tenía tecnología, ¿cómo es que perdieron? Esa es una pregunta muy lógica. ¿Qué es lo que sucede? Que los nazis se dividían en 2 grupos. Los nacionalistas, que eran aquellos que morían por Hitler, y estaba otra rama de estos que eran más los nazis esotéricos. Uno era ideológico y otro era, es que no sé cómo derivarlo, uno ideológico que moría por la ideología que Hitler implantaba, y otro esotérico. Como sabemos, en el Tercer Reich, Hitler y todo ese Tercer Reich amaba mucho el esoterismo, y ese era otro grupo. Entonces este grupo es disidente y se va para la Antártida. Por eso es que no se encuentra en Alemania, sino se va a la Antártida. Es allá en donde suceden 2 cosas. Se encuentran con el grupo de reptilianos, y también con los de Agartha. En la tierra, allá en la Antártida, de hecho, hay muchas entradas y pirámides que van a dar a la tierra interna. Cuando llega a Estados Unidos, bueno, ese tema también lo toco dentro de la conferencia, y toco el extracto donde el capitán Bear vuela y de repente se empieza a encontrar que hay tierra seca, que ve mamuts, que ve dinosaurios, en todo esto, más allá de los polos. Entonces llegan en esta operación y llegan con todo su armamento a Estados Unidos, y cuando se regresan a Estados Unidos, regresan remolcados sus submarinos, su barco no servía, los aviones llegaron hechos chatarra, y el capitán Bear, que fue el que vio lo que había más allá, dijo, sinceramente, venimos a combatir con alguien que en un instante puede estar de un polo hacia el otro. Y eso es interesante porque te estaba destacando de que había algo que probablemente no era humano.
y que ellos no pudieron combatir contra lo que estaba ahí, que simplemente no pudieron haber sido nazis. Correcto. Correcto. Lupita. Sí, hace ratito mencionabas, Marcelo, que tenías una información de la parte maya, que estaban en conjunto con otros, pero ¿cuál es? No platicaste más. Claro, ahí la van a saber en la conferencia. Claro, yo sé que hay muchos enigmas, principalmente en todas partes del mundo, pero obviamente nosotros en México, los mayas, pues creo que son de las culturas más representativas, como los olmecas, de alguna manera, pero los mayas encierran ese misterio, Marcelo, que no deja de ser fascinante, ¿no? Sí. Definitivamente. Al introducirnos en la historia de México, te das cuenta que surgen muchos enigmas, desde su calendario, que estaban más adelantados en botánica, astronomía, estaban en ingeniería, o sea, herbolaria, arquitectura, entonces realmente, todo, claro, todo, Lupita, todo eso, entonces, por eso es tan importante para nosotros saber todo lo más posible sobre los mayas, el enigma de la desaparición. ¿Qué opinas al respecto, Marcelo Larín? Bueno, lo que puedo opinar acerca de los mayas, lo primero que yo siempre he resaltado cuando toco el tema de los mayas, es que yo desconozco la historia oficial de los mayas. De hecho, o sea, si sé algo yo, es por lo que ellos me han dicho. Por ejemplo, entre eso que probablemente no es, nosotros lo vemos como el hecho que desaparecieron, pero tal vez deberíamos de verlo con el hecho que regresaron de donde venían. Eso sería quizás el término mucho más correcto. Por ejemplo, es como yo llego ahí a Coatzacoalcos, la gente me ve en Coatzacoalcos y luego ya no me ve. Para los demás probablemente digan, no, pues se desapareció, ya no supimos nada de él, un ejemplo, pero el término adecuado es que yo regresé a mi casa, que es acá en Suecia. Entonces, primero creo que ese es el término de lo que sucedió con los mayas, que no desaparecieron, sino regresaron a donde venía, que era el cúmulo de estrellas de las Pléyades. De hecho, una de estas estrellas de las Pléyades se llama Maya, en atribución, que de ahí es de donde ellos provienen. Las Mayas, ese grupo de estrellas de las Pléyades, aparecen en distintos lados. De hecho, también los aztecas tenían un nombre especial para este grupo de estrellas. Aparece también en la Biblia, aparece también en sus, ¿cómo se dice?, en distintos pirámides, y están alineadas a las Pléyades. Entonces, realmente lo que creo es eso, que no es el hecho de que ellos desaparecieron, sino regresaron. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros creer? Porque yo les pregunto, ¿a qué le digo? Entonces, ¿cómo sé yo que ustedes no me están engañando? Es que eso sería lo más lógico. ¿Por qué? Sucede que cuando yo tengo mis encuentros, bueno, a lo mejor mi comportamiento es un poco atípico, al que quizás tuvieran muchos de los acostumbrados contactados que tienen ahí ustedes, mexicanos, que les dicen un mensaje y corren rápido a divulgarlo y tal vez ni cuestionan la fuente ni nada de eso. Por eso digo que mi comportamiento es atípico, porque cuando yo empiezo a hablar con ellos, entonces quiero razonar por qué lo dicen, qué me pueden demostrar que sea cierto. Y es que dicen ellos que cuando vinieron a la Tierra, les pregunto, ¿qué trajeron? ¿Trajeron tecnología o qué trajeron algo? Y entonces dice una respuesta muy interesante. Dice, lo único que nosotros trajimos es lo único que necesita cualquier ser pensante para iniciar la vida en otro lugar. Y yo, sinceramente, no sé si para ellos me vi no pensante, porque le dije, ¿y qué trajeron? Le dije, comida, y me dijo, no. Lo único que un ser pensante necesita para empezar una nueva vida en otro lugar, me dijo, no es tecnología, es el conocimiento. Y entonces me cayó el 20, que fue ahí donde vemos cómo es que la cultura maya resaltó con tanta tecnología. Tenían cálculos matemáticos, como vos lo has dicho, un calendario, astronomía, misticismo, es decir, ellos estaban completos, mientras quizás otro sector del mundo, podemos ver que en Europa, o podemos compararlo con quien sea,
es que los mayas iban bastante evolucionados. Pareciera, nosotros creemos que los mayas parecieran superdotados. Nosotros pensamos que inician los mayas, todos los demás, y solo los mayas sobresalieron porque ellos aprendieron más que todos en menos tiempo aquí en la Tierra. Pero no fue así, es que ellos ya traían su conocimiento de su otro planeta, de donde ellos vivían, de donde lo que aplicaron acá no eran descubrimientos que ellos hacían, era cultura general que ellos ya sabían en sus lugares. Como por ejemplo, yo llego, un ejemplo, yo llegara a la selva más remotas que hay en las Amazonas, y yo llego en ese momento y me pongo ahí junto con toda la tribu, y quizás ellos no saben hacer fuego, y yo sí sé cómo se hace fuego, hago fuego. A lo mejor las demás tribus van a decir que nosotros tuvimos un gran adelanto de la noche a la mañana, pero es que era conocimiento que yo traía de afuera. ¿Sí me entienden ese esquema? En este es el punto en donde los mayas sobresalen en todo, no porque fueran más inteligentes, porque ellos ya tenían el conocimiento que aquí los demás nativos no habían descubierto. Es correcto, es correcta tu apreciación. Carlitos, ¿algún comentario al respecto? No, pues, exactamente, ¿no? Ellos ya tenían un conocimiento, ahora sí, muy avanzado, y es lo que nosotros aquí en México queremos saber mucho sobre los mayas, y por eso te preguntamos para que nos despejes muchas dudas, ¿sí? De hecho, la semana que entra, no se lo pierdan, porque también vamos a tener programón. Nos va a visitar igual vía internet o no sé, enlace, el caminante maya Felipe Acta. Entonces, Marcelo, prométenos que nos vas a sintonizar ese día para que veas o para que oigas y estés enterado las cualidades tan grandes que tenían desde tiempos atrás. Felipe practica mucho toda su historia maya en su vida, en lo que hace, y yo creo que te va a gustar mucho esa ponencia del próximo jueves. Claro, lo voy a intentar ver este programa. Lo único que, por ejemplo, fíjate que una cosa que le pregunto a los mayas, porque yo les digo a ellos, mira, yo la verdad es que yo no desconozco todo lo que ustedes me están hablando, y de sus contactos y de su información, yo desconozco todo eso. Y les digo, yo no sé, a lo mejor deberían de contactar con alguien que sepa. A lo que ellos dicen que por eso es que me buscaron, porque yo no estoy contaminado con todas las cosas que se dicen o se hacen, o que se creen y se toman por ciertas, y no son así, y por verdades que se tergiversaron. Entonces, como no estás contaminado, cuando vos nos escuchás nuestra información directa, y no empieza tu lucha interior de lo que leíste en un libro, lo que escuchás aquí, lo que viste que dijo otro. Entonces ese es un punto en donde ellos, en lo particular, cuando yo sugerí que iba a leer sobre ellos, me dijeron que no, que termináramos de decir lo que ellos dicen, y que después de eso yo vea los libros, y seguramente los voy a ver con otra visión, ya que si los leo primero y después escucho a ellos, va a haber una lucha interna entre mí y todo lo que acabo de leer. Sí, efectivamente, hay mucha información distorsionada sobre la historia maya, la historia tan rica de este pueblo. Hay gente que lo relaciona con los que cortaban, ¿no? Que hacían sacrificios humanos y cuantas cosas, pero en realidad nosotros mismos sabemos que a veces sale una información y parece el juego ese del teléfono descompuesto, ¿no? Se distorsiona completamente. Sí, entra uno, sale otro, y cada uno pone de su granito algo diferente. Entonces, espero que les guste este próximo jueves. Claro, por eso es importante, como quiera uno, tener una base en estas cosas, pero por eso siempre lo digo, yo no sé nada de los mayas, y lo poco que sé es lo que ellos me han estado comentando. Por ejemplo, hoy he subido un video sobre los mayas, su parecido con los Anunnakis y los tibetanos, cosa que yo desconocía, pero al hablar con los mayas me doy cuenta de que hay grandes similitudes entre los Anunnakis y entre los tibetanos, aparte de que estos tres grupos, los tres, vienen de las Pléyades, y otras similitudes que hoy las expongo,
en el video de ahora. Entonces, esas cosas también me permiten ver un poco más allá. Marcelo, ¿y qué tan seguidos son esas comunicaciones que tienes con ellos? ¿Qué tan seguido se da? ¿Tú lo buscas? ¿Se da de una forma fortuita? ¿Está planeado? ¿Cómo es, Marcelo? Porque es una duda que se tiene. ¿Cómo es ese contacto que te llega a ti por medio mental, telepático? ¿Cómo es? Bueno, primero es que el contacto es solo una vez. Ya la mía sería una especie de interfacer o como comunicador o traductor, si ustedes lo quieren llamar. A mí el término contactar, a mí eso no me gusta, la verdad, y tampoco me creo, no lleno los zapatos para hacer algo de eso, no lleno, yo no me llamo contactado ni ninguna de esas cosas. Entonces, ¿cómo sucede? Es que hay una intermediaria, que es una chica que se llama Tare, que atraviesa la pared, y es ella la que me sirvió de contacto con él. Eso es número uno, a nivel físico, pero al nivel más arriba es Dios. Es Él el que hace todas las cosas. Él es el que decide con quién uno va y con quién no, con quién se encuentra y con quién no. Básicamente es Dios el que elige, no soy yo. Entonces todos los encuentros nunca han sido mentales o canalizaciones. Yo creo que no hago esas cosas. Los míos son físicamente, cara a cara, face to face. De hecho, los mayas me han regalado una cabeza de cristal grande, solo que me dijeron que por 40 días la tenga bajo tierra y después de eso la puedo sacar. No sé por qué, pero cuando ya la pueda sacar se van a dar cuenta. Es una cabeza bastante grande y tiene un cráneo, es como de cristal o no sé qué es, pero tiene un cráneo muy alargado hacia atrás. Entonces, eso me lo obsequiaron en este último encuentro. Pesa bastante esa cosa, pero la tuve que enterrar por recomendaciones de ellos 40 días, no sé por qué, pero cuando ya la saque, la voy a mostrar acá. ¿El material es cristal de roca, es cuarzo, es piedra? No sé. No sabes. Que yo no sé nada. Yo no sé nada, se lo prometo que yo no sé ni de cuarzo, no sé nada de eso. Entonces, solamente le puedo decir que brilla muchísimo brilla, pesa mucho. No sé, es un pulido impresionante, lo que sea. De hecho, está bien detallado todo. Así que eso es lo que pude ver. Correcto. Así que no le he podido ver bien, sobre todo porque mis encuentros siempre son como alrededor de la 1 de la mañana en un bosque que está por acá. Entonces, cuando me la entrega, que es el segundo, hay 2 mayas que me contactan. Entonces, cuando me la entrega el segundo, me la da como una especie de papel aluminio o algo así, como una especie de un papel aluminio. No es papel aluminio, pero parece papel aluminio, y me lo entrega. Entonces, a esa hora no se miraba muy bien. Bueno, aquí en Suecia, como a la 1 empieza de la mañana o 2 empieza a salir pequeños rayos del sol, así que medio pude visualizarla que era así. No la he visto ya plenamente porque en ese momento la enterré y me dijeron que en 40 días fuera y la sacara. No sé por qué, no sé si tal vez tenga energía o algo así que pueda dañar, por eso es que la he puesto bajo tierra. Pero cuando ya la saque, la voy a mostrar para que todos la puedan ver. Muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta, Carlos? No. Bueno, retomando sobre los intraterrestres, hemos hablado también que hay tantas leyendas, tantas investigaciones, y recuerdo ahorita la investigación que hasta Neil Armstrong llegó a ir. Has oído de los Tainos, de la cueva de los Tainos en Ecuador. Y se dice que ahí hay una cultura, o existió una cultura, o habita unos seres donde tenían la biblioteca más extraordinaria, todo en hojas de oro, y ese conocimiento era un conocimiento que todavía no estaba preparado para nosotros, y que se iba a ir dando esporádicamente, pero se perdió la pista y se distorsionó mucho. Hablamos de Erich von Däniken, también el suizo, que después se descubrió que a veces se distorsionó completamente la información. ¿Qué sabes al respecto de los Tainos, mi estimado Marcelo Larín? Bueno, la cueva de los Tainos efectivamente es una buena pregunta. Falcao es curioso porque me está haciendo todas las preguntas que tengo ya ahí en la diapositiva. Así que eso, lo que dice Falcao,
verdad, eso es a medida, creo que a finales de 1970, Neil Armstrong llega a la cueva de los Tallos y llega junto con otros dos expedicionistas. Ahí llevan helicópteros, llevan muchísimas cosas, debido a que el padre Crispy, como ustedes sabrán, muchos sabían que les empezaban a dejar muchas láminas de oro, incluso coronas como para gigantes, y se corre el rumor que allí en la cueva de los Tallos hay una especie de ciudad bajo tierra. Y bueno, a raíz de eso se hace una pequeña expedición que llevan helicópteros y muchísimas cosas más. Y bueno, para que sepan un poco más, los invito el 29 de junio a la conferencia. Oye, Marcelo, parece No como se vale. telenovela. Estamos por partes. ¿En qué terminará? ¿Qué surgirá? Claro, está Bueno, bien. Está bien. El 29 de junio Claro. lleguen y Hay muchas dudas. También Sí. al respecto, Marcelo, quiero preguntarte, se habla de Perú también, de seres, de una zona de ahí que realmente, ¿qué sabes al respecto? Y Ay, pero ¿vos también está- me has visto la conferencia o qué? Sí. Oye, yo tengo que estar aquí en Sananda, tenemos que estar y darte preguntas que realmente vayan acorde al personaje que eres tú. ¿Sabes qué me parece impresionante? Pareciera que estamos teniendo mentalmente comunicación, porque el orden que me las han dicho, así en el orden que las he puesto. Bueno, los amigos, si los ven de Madrid, se van a dar cuenta que si la vieran ahorita, dijera, oye, este tipo quizás estuvo en Madrid, así en el orden. Pero, ¿qué pasaba ahí en Ecuador? Te las voy a contestar las tres de un solo, porque probablemente ya creo que me vas a preguntar una tercera, por eso mejor la voy a responder ya para que no la hagas. Entonces, no solamente es el hecho de Ecuador, sino también tiene que ver Chile y tiene que ver, por supuesto, Perú. Los tres países tienen que ver. En Ecuador se encuentra la Cueva de los Tallos, en donde se han descrito mucho que hay seres ahí, que se encuentran láminas, que Neil Armstrong estuvo ahí. Ya de por sí que Neil Armstrong esté ahí, eso ya es muy sospechoso y muy raro. Eso es lo primero. Lo segundo, está el desierto de Chile, el desierto de Atacama. No sé si ustedes saben que hay una especie de dibujo. De hecho, está el gigante de Atacama. Es un ser plasmado grandísimo que está en el desierto. Ahí mismo se encontró un ser pequeñito que le llaman el ser de Atacama. No sé si ustedes alguna vez lo vieron. Esa es otra raza que se encuentra bajo tierra en el desierto de Atacama. Y el tercero es Perú. Perú específicamente en Nazca. Ahí es donde empieza quizás la historia de mi vida, quizás en YouTube, si lo puedo llamar así, que hasta hoy me sigue impresionando. Ahí sucede, como ustedes ya sabrán, el amigo, el compañero Mao Zedong junto con Gaia, a nivel mundial hacen estas famosas momias de 3 dedos, aún no se dice claramente dónde la encontraron, aún no se dice, porque mi informante no es el que tiene Mao Zedong, ni Tercer Milenio, ni Gaia. Yo no he tenido contacto ni información con ese tipo. Mi informante son muchísimos otros. De hecho, allá ustedes van a ver muchos ejemplares más de estas momias que no son las que presentó Tercer Milenio. Entonces, mi otro informante, el que yo llamo el gran anciano, junto con su nieto, empiezan a relatarme que allá abajo ellos han encontrado más de 5 grupos de seres intraterrenos. Entre esta momia María hay otro que mide como 90 centímetros, hay otros que son en forma de insectos, hay otros que son como gárgolas que hay, pero todo es a medida que van descendiendo. Le llaman ellos huacas, que son una especie de aberturas en la tierra como cuevas, y entonces empezás a introducirte, y a medida que te vas introduciendo hay una ranura. En esa ranura te introducís, ya se expande todo y empezás a bajar entre 50 o 60 metros, y cuando vas bajando dice que hay un punto en donde la gravedad se pierde. Ellos dicen que vuelan porque ellos no tienen el lenguaje que nosotros tenemos, no tienen todos los términos, pero ellos dicen que hay un punto que vuela. Yo asumo que le falta gravedad, eso es lo que yo asumo. Cuando ellos me dicen que llega un punto que pueden volar, yo asumo que es que hay ausencia de gravedad en un punto de eso. Después que pasan ellos,
vienen todos los niveles de donde se encuentran estos seres, que hay unos que solo son vigilantes, supuestamente solo vigilan, otros que son como nómadas, que los van a poder ver allá en la conferencia con sus imágenes respectivas, porque ahí los voy catalogando todos los que me van informando. Así que hay un hábitat, incluso yo llego a pensar que hay más especies bajo tierra que las que hay en la superficie, hablando de humanos, en la demografía humana. Hay muchísima más variedad allá abajo y que es más grande allá abajo que aquí arriba. ¿Por qué? Porque aquí tenemos solo un 30% de los continentes, lo demás es agua. ¿Y qué es lo que está abajo del agua? Pues tierra. Es ahí donde entonces es mucho más grande que los continentes mismos. Es muy interesante. Carlos, ¿alguna pregunta? Sí, no, pues pues podemos hablar de que estos seres de la Tierra suben a la superficie de vez en cuando. La pregunta, Marcelo. Sí, específicamente suben. En Perú suben cada luna llena. En cada luna llena pueden subir y bajar. De hecho, hay una que no he presentado, pero me presenté en Madrid hace como un mes, quizás, o 3 semanas, y allá llegó un peruano. Y entonces él llegó con otro, y los dos me contaron que ellos vivían por un desierto en donde vieron un raptor, una especie de reptil, pero era un raptor, me dijeron, saliendo debajo de la tierra. Y hubo otro que me contó que vio un ser gris también efectivamente saliendo de la tierra, que esto fue alrededor de hace unos 30 años. Entonces, todo colinda que sí, salen a la superficie, pero eso es en Perú. También me estoy enterando hace muy poco que en México también hay intraterrenos. Por ejemplo, el árbol maya, valga la redundancia, de los mayas. Yo no sabía que existía ese árbol, sino es porque estos mayas de despacio me lo contaron, no porque yo desconocía que había esto. Como ustedes sabrán, ese árbol también es subdividido los mundos, y entre ellos creían también que había un mundo bajo tierra o el inframundo. Ellos empezaron a vivir ahí hasta que fueron llevados a su lugar, pero ellos comenzaron después a vivir ahí bajo tierra. Y cuando ya estaban por estabilizarse, es que se los llevaron otra vez hacia las Pléyades, pero primero hicieron una parada en Saturno. En Saturno, lo he mostrado anteriormente, que ellos tenían una base, exactamente, hay un hexágono en el polo de Saturno. Ahí es donde llegan todos los que son retornados, hacen una breve estación ahí. Bueno, eso lo he visto, lo puedo mostrar porque lo tengo ya en videos en el canal. Así que esa sería la respuesta. Correcto. Hay una cuestión que también me salta ahorita, Marcelo. ¿Qué pasa cuando la gente es demasiado escéptica? Cuando realmente, cuando tú comentas tus conferencias y te retan prácticamente a decir, no es cierto, es que esto no es lógico, no tiene sentido común, no va dentro, te pueden hablar hasta de la física cuántica o no sé, tantas cosas, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú ese tipo de personas? Claro, hay un respeto ante todo, ¿no? Como sucede aquí en Sananda, pero a veces llega el momento en que a veces hay cosas tan obvias, tan lógicas, tan sentido común, que a veces en estos temas es un poquito complejo tener esa sangre fría para enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentas tú, Marcelo? Pues con conocimiento. El conocimiento se combate con conocimiento, pero la verdad te lo voy a decir, siempre después de cada conferencia, siempre hay alguien que me estrecha la mano y me dice que antes de entrar a la conferencia era escéptico. O sea que al final se termina convenciendo de que tal vez no era como ellos creían. Eso es número uno. Ustedes que estuvieron en la conferencia de la nueva especie se dieron cuenta que también llevé a una científica para respaldar parte de lo que yo estaba diciendo y cosas que ustedes pueden corroborar. Lo único es que de armar todas las piezas que existen ahí. Esta es la ronda de las preguntas. Como ustedes saben, también creo que nos echamos como media hora o un poco más respondiendo preguntas. Que así es. Todos tuvieron respuesta. En ningún momento yo me retracté o dije, yo no sé qué responder. Todos tuvieron su respuesta y es porque todo lo que yo conozco, todo lo que yo sé,
ha sido por mis encuentros con personas no terrestres. Entonces todo lo que yo puedo responder es lo que yo sé. Si yo lo estuviera improvisando, probablemente yo no tuviera respuesta así de rápida para todo lo que se la doy. Entonces cuando está un escéptico, está excelente que esté y está excelente que pregunte. De hecho, yo me los he encontrado en distintas conferencias que he dado en El Salvador, también di una en Honduras, y habían dos que efectivamente me preguntaban siempre a machetazo, como decimos en mi país, y todos tuvieron su respuesta rápida. En ocasiones la respuesta ya estaba, pero como no ponían atención, simplemente pues fueron ciegos a lo que yo había dicho. Pero por lo general no es el hecho que yo haga mis conferencias. Cuando yo las armo, no crean ustedes que yo las armo basado en una creencia, sino en el conocimiento. Y aparte de eso, yo mismo me cuestiono todo. Yo mismo actúo de escéptico y me empiezo a cuestionar. Yo no me creo eso. ¿Qué me haces para comprobármelo? Entonces, eso sirve para cuando estén los escépticos ahí, obtengan todas las respuestas sin preguntarlas. Pero para mí no hay ningún problema que ellos quieran. Ahora, ser escéptico es que todos somos escépticos. A ver, y es que está el punto en donde pensamos que ser escéptico es no creer en extraterrestres, pero es que todos los que creemos extraterrestres somos escépticos a lo que dice la ciencia, que no hay vida, que no hay nadie, que no hay persona. Sí. En ese punto nosotros somos escépticos a lo que dice la ciencia, y aquí estamos comprobándoles que están equivocados y que ellos mienten. Entonces el escepticismo depende de cómo lo quieras jugar. Ahora, el ultra escepticismo lo resumo con una sola palabra: hay gente que no cree en nada, pero que le tiene miedo a todo. Así es. Cierto. Sí, cierto. Muy cierto, Marcelo, muy cierto. Y con mucho conocimiento y con muchas, pero no, el miedo los paraliza. Así es, Lupita, así es. Correctamente. Marcelo, fíjate que estás hablando y bueno, yo siento que hay mucha sabiduría, ¿no? El conocimiento es diferente de la sabiduría, ¿no? El conocimiento todos los días lo estamos macheteando, lo estamos tratando de digerir ideas de otros para entenderlas nosotros y aplicarlas nosotros. La sabiduría ya la trae uno innata, es cuestión de despertarla. Entonces te voy a hacer dos preguntas en una. Tu sabiduría, cuando la sacas a la luz y que aparecen los seres que tú puedes ver, ¿cómo es que sientes cuando te pasa eso? Dices que te paras normalmente 1, 2 de la mañana y tienes contacto con estas personas, pero desde mí, cuando hay alguna situación especial, es como un aviso. Entonces, desde ti, ¿cómo sientes cuando vas a hacer ese contacto? ¿Cómo te avisan? Bueno, ahí voy a estar. Y después la otra pregunta es, ¿quién es quién? ¿Cómo sabes cuál es el maya? ¿Cuál es el de otro lugar? Te dicen, platicas, tú dices que hablan de amigo a amigo, de face a face, decías, ¿no? Uh-huh. Pero ese face a face te debe de avisar antes, ¿o no? Sí, efectivamente. Bueno, la primera pregunta, cuando vos me decís qué siento yo cuando voy a tener eso, yo creo que me pongo más nervioso cuando voy a ver a mi novia que cuando voy a ver a ella. Claro, porque para mí no es algo que, eso lo hablo de mi persona. Como yo no lo veo como dioses, no lo miro como algo así súper sobrenatural, y como lo dije al principio, lo veo como un amigo. Por ejemplo, muchos de ustedes los voy a volver a ver. Entonces, no me voy a poner yo así como, hoy los voy a ver y me voy a ir a hacer un saumerio o algo así. No, simplemente igual, me voy con shorts porque es verano. Entonces, me voy con shorts, me pongo los zapatos, una camisa normal, un suéter y ya. Es que para mí no es algo que yo tenga una preparación. Ahora, ¿qué pasa? Como lo dije al principio, quien es mi intermediaria es una nórdica que se llama Ontare. Ella es mi intermediaria. Ella es la que me dice cuándo va a ser. A veces me dice de manera física cuando viene a mi casa, y a veces solamente me despierto a esa hora de manera espontánea
y en mi mente ya está que me tengo que ir a ver con ellos y entonces me pongo la ropa y me voy. Pero antes, han sucedido 2 veces. La primera, llegué de un solo y encontré a estos 2 mayas. Eso fue lo primero. La segunda, Ontare me pasó un cristal, me pasó todo un cristal antes del encuentro. Entonces, eso yo creo que es como una especie de limpia, pero de mi persona, que yo me voy a sentir nervioso a verlos, no tengo nervios, es que es como amigos que yo voy a ver. Entonces, como no los fanatizo, y ellos saben muy bien que yo no voy a entrar en religiosidad con ellos, y hablo de tú a tú con ellos, o sea, yo no tengo ninguna cosa que me ponga nervioso o algo así. Lo veo muy, muy normal. Eso es como primero para contestar tu pregunta. Y lo segundo, ¿cómo sé quién es quién? Es que los mayas ocupan un traje café y tienen el mismo color de piel que yo, son morenos. Y bueno, no son muy altos, como podamos decir, y tienen el pelo enrollado, lo tienen largo y lo ocupan enrollado casi como yo lo tengo, pero ellos se hacen como un moño, así, no sé cómo explicarlo, como un moño, pero tienen un traje café, son color de la piel mías, usan ese moño extraño que tienen en la cabeza, como lo que usan las mujeres. Y por eso sé que ellos son mayas. Okay. Oye, Marcelo, de los nórdicos, ¿cuántas, como dicen, son una sola especie o hay diferentes grupos dentro de los nórdicos? Más de 100 grupos hay. Más de 100. Yo solo me he encontrado con 4 grupos. Me he encontrado en Grecia, en Italia, aquí en Noruega, y uno que es el primero que me contactó en YouTube. Eso creo que fue para los días que yo viajé ahí. Ese fue el primero, porque la chica que es nórdica, por el aspecto lo digo, ella viene de allá abajo de la tierra. ¿Hay algún mensaje últimamente de los nórdicos? ¿Hay algún último mensaje de los nórdicos? Aquí están pasando acontecimientos realmente extraordinarios. Ve cómo está pasando lo de Guatemala, lo que está pasando en Hawái con el Kilauea, los volcanes. Pues es algo que realmente nos está preocupando muchísimo, porque en algunas cosas se puede hablar de profecías, se puede hablar de tiempos bíblicos, del apocalipsis, de cuestiones que realmente ponen al ser humano en una disyuntiva muy difícil y saber qué es lo que está pasando en realidad. ¿Hay algún mensaje, Marcelo, al respecto? Bueno, es que lo que sucede, amigos, es que, a ver, cuando nosotros escuchamos a alguien que no hace lo que hacen los demás, a veces nos asusta porque no dice lo que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Por qué traigo este ejemplo? Sucede que ustedes, allí en México, que es un país que yo amo mucho, he dado mucho, sucede que cuando se contactan los extraterrestres con muchísimos de ahí, básicamente la relación está en 3 términos. El número 1, yo soy superior a vos y vos vas a decir lo que yo digo. Número 2, va a haber un mensaje. Y número 3 es de destrucción. En esos 3 términos gira siempre los contactados de México, que tienen todos mis respetos, y la crítica no es hacia ellos, sino en el mensaje. Entonces, cuando hay alguien que se sale de esto, que no está hablando de destrucción ni de mensaje, porque al contrario a mí, yo lo que le estoy brindando es información que va armando un rompecabezas de todos ustedes. Si ustedes van ahí, incluso cuando el señor Secua, viene él y contacta con unos seres negativos que por cierto lo iban a matar, como ustedes saben, y de repente le prohibieron que ella no hablara, pero como que él se puso más rebelde que una cabra que no quiere dar leche y salió a hablar. Entonces, cuando él dice va a haber destrucción y todo, en ese momento me contactan los nórdicos y dicen, mira, nosotros sugerimos, porque siempre bajo sugerencia, que si puedes decir esto, esto y esto. Y le digo, me parece muy lógico eso. Hago un programa, entonces empieza al paralelo que él iba diciendo de destrucción, yo iba diciendo cómo evitar eso y que no cayeran en pánico, porque el caer en pánico solo hace más fuerte a energías negativas que se alimentan, a entidades negativas que se alimentan de esto. Número 1. Número 2,
todo lo que nosotros creemos, lo creamos, porque tenemos la habilidad co-creativa. Entonces, si estamos empezando a crear la idea en nosotros que va a haber un terremoto, es que el terremoto no va a suceder porque dijeron los extraterrestres, sino porque nosotros como mente colectiva nos unimos y lo provocamos. Eso fue lo que yo lancé en ese mensaje cuando el señor Seco empezó a decir eso, que yo no tengo nada en contra de él, mi respeto para él. Eso quiero dejarlo, que yo no lo estoy atacando. Hay que ser muy tonto para creer que lo estoy atacando. No, lo que estoy atacando es el mensaje negativo que él anda lanzando sin cuestionar. Entonces, ¿de qué sirve un mensaje de destrucción cuando puedes dar información con lo que puedes evitarlo? Entonces, la mía no es mensaje, la mía es una información que ustedes pueden constatarla y poder evitar muchísimas cosas malas. Entonces, ese video lo solté dando una solución de cómo evitar todo lo que supuestamente, perdón, no voy a decir entrar en supuesto, de lo que los extraterrestres le dicen a él. Entonces, para que la gente tuviera ese paralelo en lo que le dicen los extraterrestres de destrucción y la información que yo estaba brindando, que era más lógica, y no porque yo lo dijera, pero es más lógico lo que yo estaba diciendo en comparación a lo que él estaba diciendo, que simplemente es arrojar una especie de semilla en las personas, que eso iba a fructificar, y la misma gente iba a crear esa realidad. Iban a haber terremotos, pero porque la gente no lo creaba, no porque fueran a pasar. Entonces, claro, es eso donde yo creo que debemos, y yo estoy luchando con eso realmente, en quitarnos toda esa cosa donde hemos o han estado mal acostumbrados, sobre todo algunos medios de comunicación alternativos, como vuelvo a decir, tienen todo mi respeto, pero yo tengo diciendo de que cada vez que alguien se encuentra con extraterrestres, ¿por qué tiene que haber un mensaje? ¿Por qué mejor no hay una información coherente? ¿Por qué no hay conocimiento? Eso es lo que tiene que haber, no un mensaje de destrucción. Entonces, los que van a ver mis programas, ahí se van a percatar que yo aporto soluciones, respuestas, conocimiento, no un mensaje de destrucción. Y si fuese así, doy la solución a la par. Claro. Oye, en la conferencia vas a mostrar la foto de la nórdica. Es que se pueden enamorar. Sí. Pero ya dijo que ya no va a visitar a nadie más que a mí. No, digo, porque creo que es lo que más nos está preguntando aquí la gente, que quieren ver la foto. Que vayan, y ahí sale de la duda. Eso. ¿Verdad? Claro. Difícil. Estás puesto difícil últimamente. Claro, es que yo entiendo que es precisamente a donde tú vas a despejar todas las preguntas, todas las incógnitas sobre lo que estás hablando, ¿no? Precisamente ese es el objetivo. Exacto. Por eso es que lo hago. Miren, fíjense, en Madrid empecé creo a las 9:30, he terminado casi 3:30 la conferencia. 9:30, 3:30, la conferencia estaba estipulada para 2 horas y empiezo 2 horas, pero después la gente tenía tantas preguntas, no solamente de la conferencia, sino de todos. Entonces ahí me percaté que cuando yo hago un programa es que surgen más dudas y más dudas y más dudas. Entonces no es como que ya tenerlos a todos ahí y todos se fueron contentos con la respuesta. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hago un programa yo estoy consciente que no puedo contestar. ¿Te imaginas? Hablo a las 9:30 y terminé a las 3:30. O sea, son casi 6 horas que me aventé ahí, y hasta todavía hizo falta porque ya del local nos estaban sacando. Entonces, son cosas que la gente se va a seguir preguntando y va a ser algo que nunca va a terminar. Sí, Nunca además existe un desgaste físico, de alguna manera intelectual, porque estás coordinando de alguna manera, y eso pues también te pega, ¿no? Es natural, como ser humano, obviamente tenemos un límite en todo, y eso también es lógico, ¿no? Eso también, pero sucede un fenómeno que ahí en las conferencias hay una gran sinergia que pasa entre todos. Entonces, nunca hay agotamiento, por el contrario, es muy enriquecedor que estemos como un ping-pong, que todo el mundo esté preguntando todas las cosas que quiere y todos siempre tienen su respuesta, todos la tienen. Entonces, ¿qué sucede? Los que quieran hacer todas sus preguntas,
pueden ir allá a la conferencia, que va a haber mucho tiempo, supongo que va a haber mucho tiempo, para que para que pregunten todo lo que ustedes quieran, menos intimidades. Y de ahí pueden preguntar lo que ustedes quieran y van a suplirse de todas las respuestas que voy a dar. Oyes, Marcelo, independientemente, ¿has escrito algún libro? ¿Tienes algún material que sea factible para el público? ¿Algo que pueda el público adquirir de alguna forma? Claro. Tengo uno que lo empecé el año pasado, pero esto que me llenó todo de información, le puse una pausa y estoy metiendo toda la información ahí, que me parece bastante importante también darla en un libro. Entonces, ¿por qué? Porque algo puede pasar, un día YouTube me tumbe los videos, cosas así, pero un libro van a tenerlo siempre ahí. Entonces ese lo estoy todavía introduciendo de toda la información que puedo, así que sí, van a tener, espero yo este año, ya esté ready el libro para todos los demás. Pero quiero también decirles en ese aspecto que podemos hacer una cosa, porque yo entiendo también que tal vez por un horario, por cosas así, las personas no van a poder asistir porque algo suceda. Entonces les propongo que hagamos otro programa y recojan las preguntas que la gente quiera. Y las preguntas que quiera las voy a contestar acá de manera general. No Me parece muy bien, excelente. Sí, mira, nosotros claro, ahora sí hemos visto aquí un ser en el Cerro San Martín, pequeño. No se ha visto ninguna nave cuando se aparece ese ser. Entonces tengo la impresión que es que ese ser viene de la Tierra, ¿sí? Y ya cuando estés acá en Coatzacoalcos te vamos a mostrar, si no es que te llevamos a conocer el lugar, ¿sí? Bueno, así entonces, que te tienes que venir preparado porque ellos son grandes caminantes. Sí. No, por supuesto, si como voy a estar un día antes, podemos ir sin ningún problema, podemos hacerlo. Y es posible todo lo que vos decís. De hecho, hay muchas leyendas de ustedes que narran que hay seres que viven bajo tierra y que también salen a la superficie. Probablemente puede haber. Y si hay uno, hay más, porque ¿quiénes fueron los papás de este? Sí. Claro, y mira, la gran ventaja que tiene México, como cada país, contamos con una gama tan exquisita, tan diversa de folclore, de leyendas urbanas, de esa historia que nos nutre, Marcelo, en una forma tan increíble y que nos sentimos tan orgullosos nosotros los mexicanos de nuestras raíces, porque eso sí, tenemos raíces, que es lo más importante, y eso nos llena de antemano a todos estos pueblos hermanos también, que de alguna manera estamos unidos, y eso nos lleva como resultado a un mejor conocimiento. Sí, mira, el Cerro de San Martín es muy misterioso. Ahí hay un comedor gigante que de hecho la vez pasada que viniste te queríamos llevar también, porque se encontró un comedor que para proporciones para hombres muy grandes, ¿sí? Y eso no se ha dado a conocer aquí a nadie en México, está oculto. No se ha dado a conocer ese comedor. Entonces también queríamos aprovechar de irlo a ver, ¿sí? Y mi pregunta ahorita, también te quiero preguntar sobre Yellowstone, porque también está saliendo información de que ya está tirando vapor. ¿Tú qué sabes? Yellowstone. Sí. Sí, la caldera que está en Estados Unidos, donde está el Old File, que es un geyser, donde ha alterado mucho todo eso, porque ya sabes que los geysers tienen un tiempo para sacar el agua, y ahora ya se alteró todo eso. Y se habla que si se llegara a ver un terremoto, un magno terremoto, empezaría también por ahí, donde empieza también agarraría la parte de lo que llamamos la falla de San Andrés, pero que la caldera gigante iniciaría ahí precisamente en Yellowstone, y ahí es donde está el peligro, porque ya han ido científicos y están viendo una alteración en todo sentido.
eso está tomándose como una alerta a nivel mundial. Entonces, digo, no es alarmarnos, pero sí tomar precaución. ¿Sabes algo al respecto? Bueno, lo que sé es que hay muchísimos cambios que se están dando, pero muchos son generados. Como les vuelvo a decir, hace como 2 días subí ese video de donde en Estados Unidos, bajo tierra, están escuchando como bombazos que ellos mismos lo decían que estaba sucediendo. Ahora, hay que ver también el comportamiento de los volcanes, como el de Hawái, después el de Guatemala, y ahora últimamente supe, apenas hoy leí esa noticia, que se estaba activando otro. Probablemente tiene que ver o por las batallas que están sucediendo en la tierra interna, o probablemente también pueda ser algo creado. Y voy a tomar este ejemplo. ¿Por qué no pensar que puede ser algo creado? Piensa. ¿Por qué no puedo pensar que es algo creado si a esta altura que nosotros tenemos, incluso hasta las nubes ya se pueden crear? Hay nubes artificiales. Cuba lo hace y Estados Unidos. Es decir, si cosas elementales como una nube podemos crearla, que esa nube también pudiera convertirse o poder colaborar para que se convirtiera en huracán, como también existe el proyecto HARP, que está en Alaska, que está uno en Suecia y que está en otro lado, que produce terremotos. ¿Por qué no pensar que también han creado algo que produzca que los volcanes hagan erupción? Todo es muy lógico y pudiéramos llegar a pensarlo si es algo artificial. Ahora, hay que recordar que siempre detrás de un gobierno hay una bifurcación, que no, el presidente no siempre es el que toma las decisiones, que lo mismo que pasó en Alemania, que estaba Hitler, pero había otro gobierno que se había alejado de las leyes y el mandato de Hitler, que es el que hablábamos de Hayam. En Estados Unidos probablemente pasó así, que aunque esté el presidente, haya otro poder disidente que tenga, que experimente con estas cosas, que haga y crea estas nuevas armas. Entonces, probablemente puede ser esto también, en donde estas nuevas fallas sean provocadas y tal vez no naturales. Es muy factible. Mira, yo pienso que, como siempre, la verdad, la verdadera verdad, solamente muy pocos lo conocen. Y esto es un juego de intereses, de naciones, de países con una serie de privilegios donde quieren manipular, manejar de alguna manera esta tierra, ¿no? A beneficio de cada nación. Y se ha hablado también, por ejemplo, de los terremotos, se ha hablado también de la creación de un arma capaz de provocar tsunamis. Y se han hecho pruebas donde últimamente se ha creído que algunos tsunamis han sido creados de alguna forma, como tú has dicho, crear las nubes, crear huracanes, es muy factible. Por eso te decía, es que hay un punto que yo me he preguntado, ¿cuándo el planeta dejó, o sea, el mismo planeta dejó de tener el monopolio de su comportamiento o de su clima? Porque, como decís, es que probablemente ya son provocadas muchas de estas cosas. Probable que unas sean natural, pero otras pueden ser provocadas. Por ejemplo, decía yo el ejemplo de las nubes, la creación de las nubes. Eso es algo que ya lo podemos hacer. O que le hemos quitado la exclusividad a Dios y ya nosotros podemos clonar personas. Entonces realmente nos empezamos a dar cuenta que ya podemos manipular quizás nuestro clima, podemos manipular muchas cosas. Digo, podemos como humanidad, pero no nosotros, el pueblo. Pero hay cosas que yo me pongo a pensar muchas veces si es algo natural o es algo artificial que está creando eso. Bueno, yo creo, así como tú, que entre más estemos centrados en nosotros, entre más estemos tranquilos, entre más estemos confiados en que hay algo más grande que siempre nos está cuidando y que siempre está ahí, podemos estar con todos nuestros sentidos aquí y ahora y evitar muchas cosas y estar bien. Entonces, me gusta tu ponencia en el sentido de la visión positiva que tienes para con todos estos fenómenos tan hermosos, porque son hermosos. O sea, si nos ponemos a ver desde otro punto de vista, se ve súper, han pasado cosas, pero se ve muy bonito el volcán a la hora de que hace erupción,
pues es un espectáculo que nunca es muy difícil que se dé todo el tiempo, ¿no? Entonces aquí retomo unas palabras de Felipe Acta, que somos privilegiados de vivir este tiempo, de vivir un tiempo de cambio y sobre todo de estar conscientes aquí y ahora de que no todo es vivir, tal vez más allá de la vida, la muerte sea algo que no conocemos y que puede ser bonito también, ¿no? Entonces, quitemos el miedo, abracemos a todo lo que sale, a todo lo que pasa, todo siempre es para aprender, todo siempre es para ser más grande y pues si lo podemos ver desde el punto de vista sin miedo, que es un espectáculo que tendríamos que dar gracias por estar viviéndolo porque no todo el tiempo se da, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que nos tocó a nosotros este tiempo así. Sí, Marcelo, realmente, bueno, como dice aquí Lupita, realmente yo creo que el estar en estos tiempos, pues es un privilegio porque realmente esto se va a volver historia, ¿no? Sí. De alguna forma, entonces estamos siendo parte de una historia. Algunos como yo, que ya tenemos unas bastantes décadas, hemos tenido ese gran honor de ver esa evolución en muchas cosas. Ya, por ejemplo, como tú, son nuevas generaciones que no vivieron lo que uno vivió, ¿sí? Y además lo recuerdas con mucho gusto. Entonces, es lo que tenemos que enseñar a las nuevas generaciones, apreciar, valorar, que sepan entender, comprender, de ser conscientes de que tenemos que cuidar este planeta por esta generación y las generaciones que vengan. Debemos de ser muy conscientes de crear vida, no de destruirla. Eso para mí es el factor fundamental y la razón porque también los seres alienígenas creo que se preocupan por eso, ver que hagamos lo correcto. Eso es para mí lo más fundamental y eso es lo que nos debe llevar a un objetivo de salvar este planeta porque vale la pena vivirlo y no debemos de destruir. Faltan muchas generaciones si queremos que estas generaciones prevalezcan por muchos siglos más, por muchos miles de años más. Bueno, a lo que acabas de decir, yo creo que lo voy a resumir en dos palabras, en los dos componentes más importantes de la vida acá. Primero es que el planeta deberíamos de dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Correcto, así es. Punto número dos, en las personas. A las personas cuando las conocemos deberíamos de dejarla mejor de lo que la encontramos. Independientemente de un saludo en la mañana, un texto, una mirada, deberíamos dejarla mejor de la que la hemos encontrado. Yo creo que eso es lo básico. Correcto. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, te escucho. Sí, te escucho. Solo eso les estaba diciendo. Claro, mira, yo pienso que de alguna manera, Marcelo, el objetivo del ser humano es que estemos en unión, en concordancia, estemos en un equilibrio para poder llegar a los objetivos positivos, constructivos para este planeta. Porque para destruirlo sobran 10,000 razones y hay gente como todo, hay gente buena y hay gente mala. Pero dicen que aún dentro de la luz existe la oscuridad y dentro de la oscuridad hay estrellas. Entonces considero que tenemos que equilibrar esas fuerzas. Claro, es que eso es lo que tenemos que hacer. Equilibrar esa clave que acabas de decir es que es verdad en el punto en donde humanamente, es más, espérate, por mi experiencia de encontrarme con no terrestres, mi concepto de lo bueno y lo malo ha cambiado. Es que cuando vos escuchás otros puntos de vista, entonces lo que creías bueno, tal vez no es bueno y era malo, y lo que era malo, tal vez es bueno. Lo digo porque es que lo bueno y lo malo es relativo y todo dependerá siempre del punto de vista que nosotros podamos verlos. Fíjate que voy a citar un ejemplo de esto en lo que es lo bueno y lo malo. Fíjate que yo soy papá y viene mi hijo, un ejemplo, y se cae. Y cada vez que se caiga, yo salgo corriendo a levantarlo, como todos.
Pero de repente hubiera otro padre que cae su hijo y lo levanta una vez y vuelve a caer y no lo levanta. El hijo entonces, ¿qué va a hacer? Aparte de llorar, se va a levantar. Cuando se vuelva a caer, se va a levantar él solo. Cuando se va a dar cuenta que después ya no necesita del papá y desarrolló la capacidad de levantarse. Mientras que el otro niño, cuando acude cada vez que se cae el papá, jamás va a desarrollar la habilidad de poderse levantar él solo de sus caídas. Entonces, en esos dos puntos, si hay una persona que observa, ¿qué va a pensar? Que el padre que sale corriendo cada vez que se cae el niño es el bueno y el otro que se lo levantó una vez es el malo. Pero después se va a dar cuenta que el que no lo recogía hizo bien porque desarrolló su hijo las capacidades. Esto lo traigo acá, en donde lo bueno y lo malo, yo creo que va a haber un punto en donde debemos de filosofar si es bueno lo que hacemos como humanidad o es malo, o lo que creemos que es malo terminaría siendo bueno. Lo digo porque mi punto de vista de lo bueno y lo malo cambió totalmente a raíz de conversaciones que he tenido con no terrestres. Entonces, a veces yo discrepo mucho con personas cuando entramos en esto, de lo que es bueno y lo que es malo, porque hasta que lo ves de otro punto de vista, te das cuenta que no era malo, como el ejemplo que acabo de dar del niño que se cae. Claro, y es cuestión de mentalidades, de alguna forma, ¿no? Es respetable, porque también yo quiero decirte que todo guarda un equilibrio y siempre debe de haber una enseñanza. Dicen que para llegar al éxito primero te tienes que caer, y te tienes que caer, y te tienes que caer. Entonces, esa es la fuerza, pero eso es lo que te hace especial. La fuerza, la voluntad, el creer en ti, el que crean en ti. A veces el ser humano no tiene esa fuerza que es creer en uno mismo, ¿sí? Y se deja llevar por lo que la sociedad o lo que te imponen por religión, te imponen por ideologías, te imponen por sistemas. Pero realmente la esencia del ser humano es la libertad, es ser libre completamente. Entonces tenemos que luchar por esos ideales. Decía, el hombre puede morir, pero no sus ideales. Y yo soy de ese tipo de persona que estoy cortado con esa tijera. Creo en los ideales, creo en lo que creo realmente y lucho por ello. Porque eso me va a hacer íntegro. La integridad que te va a dar, aunque no esté nadie, si tú sabes que estás haciendo lo correcto, ese es el valor de la integridad, de tus valores, de lo que se te ha enseñado. Pero es lo que nos falta también en esta sociedad, aplicarlo más, porque se están perdiendo valores, se está perdiendo el temor a Dios, se está perdiendo el amor al civismo, a nuestro país, a nuestros valores. Eso se está perdiendo, Marcelo. Y eso es muy triste realmente, porque estamos viviendo un mundo light, un mundo plástico, un mundo rápido. Y así no vamos a llegar a nada. Exacto, totalmente de acuerdo en eso que vos decís, que hay valores que hemos perdido y que deberíamos recuperarlos. Es que yo estoy de acuerdo en eso, Falcán, todo lo que acabas de decir, tenés mucha razón, y son parte de las cosas que deberíamos recuperar. Y por eso es importante también estudiar y analizar estas culturas antiguas, porque ellos sabían demasiado, muchas cosas que las generaciones posteriores, en vez de saberlas, pues las ignoramos y las desconocemos. Por ejemplo, yo soy una de esas. Mayas también hubieron donde yo había, y yo no sé de ellos, y debería de saberlo, porque ellos sabían muchas cosas, muchos valores, mucha ética, mucha inteligencia, que las desconocemos. Sabían de matemáticas, y nosotros los americanos, y digo todos los mexicanos, teniendo los mayas que eran grandes matemáticos, nos ponen a ver a Albert Einstein, pudiendo aprender las matemáticas de los mayas. Entonces, es ahí donde vos te estás dando cuenta realmente cómo es posible de que teniendo, es cabrón esto, disculpen la palabra. Sí. Muy mexicana la palabra, ¿eh? Así es que aquí es normal, acuérdate, todo está en la connotación como se diga. Claro, entonces es bien cabrón esto, porque mira, nuestros contenidos en los libros de educación, en vez de hablarnos de los conocimientos que tenían nuestros antepasados, nos hablan de los conocimientos que tenían los alemanes, los estadounidenses, los franceses, cuando todo lo que saben ellos o sabían, ya lo sabían los mayas. Entonces te das cuenta que los mismos libros que tenés nos hacen tener una disociación de personalidad cultural. Sí. Y entonces, en vez de admirar los mayas, empezamos a admirar a Albert Einstein. Entonces, claro. Son cosas que yo creo, siempre me he puesto a pensar en eso.
teniendo científicos como fueron los mayas, tanta cultura como los aztecas y como todos los demás, nos ponemos a imitar y ponernos en pleno zócalo camisas del Real Madrid, del Barcelona y cosas así, en donde nos damos cuenta que hay una disociación de personalidad cultural que existe en nuestros países, donde deberíamos de admirar y retomar los valores, cultura y conocimiento de nuestros antepasados, pero no es así. Así es, la realidad es muy diferente, Marcelo, desgraciadamente, y ya ahorita te dejas llevar por modas, por formas de vestir, por formas de lo que hace el mundo, que tú quieres pertenecer a ese mundo, aunque no pertenezcas realmente a ese mundo. Entonces todo es muy light, todo es mucho bluff, mucha apariencia, y es donde se pierde la esencia propia del ser humano, se pierden las raíces, se pierden los principios. Por supuesto, y ahí tenés toda la razón en eso. Por eso cito el ejemplo yo. Un ejemplo, yo soy salvadoreño y de repente yo no tengo familia, pero me entero que existe un papá. Voy, busco a mi papá y hoy me da curiosidad de saber si tengo hermanos. Voy, lo busco, después me intereso de saber de la familia de ellos y así. Entonces, este es un ejemplo de algo individual, si lo vemos como un colectivo. Estamos todos los latinoamericanos, bueno, vamos a especificar de El Salvador a México, que estuvimos los mayas, y empezamos a cuestionarnos de dónde venimos, y resulta que salieron los mayas, y qué sabían ellos, y empezamos a interesarnos de todo lo que ellos sabían. Otra cultura tuviéramos en estos momentos, pero es que tampoco existe en las escuelas querernos sembrar esa semilla de la búsqueda de dónde venimos, genéticamente hablando, sino otros resultados tuviéramos. Claro, con toda la razón del mundo. Mira, quiero hacerte una última pregunta, contamos con 5 minutos ya nada más, Marcelo, y hay una duda al respecto. Cuando hay los contactados, ¿tú buscas el contacto o ellos te buscan a ti, de alguna manera, en una forma directa? Bueno, mis encuentros surgen a raíz que una nórdica es la que primero es en octubre, un extraterrestre nórdico va y me encuentra, habla conmigo, y a raíz de eso se desencadenan todos estos sucesos. Entonces, básicamente ellos me buscan, si lo podemos llamar así. Ahora simplemente quedamos en un encuentro, a veces me avisan 10 minutos antes, a veces lo sé una semana antes, pero ya todo está citado, no lo busco yo, porque yo no les puedo decir que los quiero ver mañana, vénganse. No, si fuera por mí, los citaría a las 10 de la mañana, no me levantaría temprano. Claro que sí. ¿Alguna pregunta, Lupita? Sí, se me ocurre pensar que si tú crees que te buscan con algún objetivo en especial o nada más porque les gusta estar contigo, ¿crees que tuvieras unas características como para que te busquen por algo especial? ¿Cómo te sientes tú? Yo no sé si la nórdica me busca a mí. Lo que yo creo que la nórdica, después de conocerme, ya no quiere aventuras con más nadie, porque solo a mí me gusta. Entonces algo tienes que le llama la atención. No lo sé, le voy a preguntarle otra vez que ya me lo confiese, a ver. Nada, pero entonces, pero el otro aspecto, yo sinceramente lo que yo creo que ellos vieron en mí es que puedo ser un medio de comunicación, en donde primero ellos saben muy bien que yo les cuestiono todo, eso es número uno. Segundo, no crean que yo soy alguien que, porque yo veo a alguien que viene bajando de algún ovni, ya voy y lo adoro y les voy a dar un mensaje de destrucción a todos. No actúo así, actúo siempre pensante, igual a igual. Ni ellos son más que yo, ni yo soy más que ellos. Porque el punto es que ellos tienen alma, y esa alma viene del mismo creador que yo, por ende eso los hace iguales a mí. Eso es lo primero que yo me pongo en la mente. Entonces, creo que ese hecho que yo no lo veo como algo grandísimo, sino como personas normales, yo creo que ese es un punto a favor por lo que me buscaron. Y número dos, por el hecho que puedo ser un intermediario para dar algún tipo de información que a su vez le arma el rompecabezas personal a cada uno de ellos.
Aparte de eso, no creo que tenga otra característica diferente. No creo que tenga otra característica diferente. Marcelo, pues queremos darte las gracias. Ya sabes que todo tiene un principio y un fin. Esta plática realmente es saludable, es reconfortable, aprende uno contigo, hay un intercambio, estamos en la misma conexión. Y yo creo que va a haber muchas preguntas, muchas respuestas ahora en tu conferencia que está programada en la fecha de... El 29 de junio a las 5 de la tarde en el Salón Ferrocarrilero de Coatzacoalcos. ¿Dónde se venderán los boletos? En la tienda 13 soles, ahí se van a estar a la venta los boletos. Así es que, Marcelo, pues aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Ya sabes que México es un país que siempre a los extranjeros, a gente como tú, siempre es un placer atenderlos y cobijarlos con todo nuestro cariño. Y pues no nos despedimos, sé que este día que vengas estaremos aquí disfrutando de tu compañía y comentando tantos detalles y tantas preguntas que hacerte. Claro, por supuesto. Esto simplemente es un preámbulo para todas las veces seguramente que vamos a seguir visitando Coatzacoalcos, un lugar que me quedé con muchas ganas de conocerlo, pero que hoy lo vamos a conocer. Claro que sí. Lupita, ¿algunas palabras de despedida con Marcelo? Pues sí, estamos aquí ansiosos de que estés por acá, de que te vuelvas a sentar aquí con nosotros y tengamos una plática muy rica como las que siempre hemos tenido. Estamos seguros de que tienes bastante público. Vente con mucha pila, tanto para caminar como para contestar. Aquí te estamos esperando con los brazos abiertos, Marcelo. Contador. Pues lo mismo, esperamos verte aquí muy pronto y seguir descifrando los misterios del universo. Dan, por favor, día, fecha y lugar. El día 29 de junio a las 5 de la tarde en el Salón Ferrocarrilero de Coatzacoalcos. Los esperamos para la conferencia de Marcelo Lari. La venta de boletos. La venta de boletos de la tienda 13 soles de antigüedades. Ahí estarán. Llave y Bravo. Entre esquina, Llave y Bravo. Y la invitación la reitero para el siguiente programa, próximo jueves. Marcelo, vas a estar con nosotros, ¿verdad? Claro, para que la gente haga preguntas, porque es que también entiendo que probablemente alguien tiene compromiso o cosas así, a ver no pueda llegar, entonces que tengan la oportunidad de hacer las preguntas y listo, yo les voy a dar respuestas a las que nos alcance el tiempo. Claro. Pues muchas gracias, Marcelo, te agradecemos todo el panel, todo el equipo de Sananda por esta oportunidad que nos diste de este enlace desde Estocolmo. Muchas gracias por tu tiempo y por este preámbulo que va a ser increíble ahora en la conferencia. Claro, por supuesto, amigos, lo espero este 29 de junio allá en Veracruz, Coatzacoalcos. Muchas gracias y pues que Dios te bendiga y acá nos veremos. Muchas gracias. ¿Y cómo nos despedimos? Bueno, ya saben, el pasado ya está hecho. El futuro solo Dios lo conoce. Por eso vivimos el presente, el hoy, algo tan importante. Aprendan a perdonar, a un decir te quiero, te amo, lo siento. Esto es lo que nos va a hacer grandes y vamos a ser trascendentales. Hay que estar conscientes, hay que decirnos lo que sentimos. Y pues ya saben, cibernautas, nuestra palabra favorita, carpe diem. Y hagan todo con pasión. Claro que sí. Muchas gracias, amigos cibernautas. Gracias por sintonizarnos. Y ya saben, hasta la próxima. Que Dios los bendiga mucho. Y no nos olviden. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.